Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar acá y compartir una clase más de Teología 3. El día de hoy pues vamos a comenzar un submódulo dentro del módulo de Teología 3, Soteriología. Vamos a compartir la pantalla acá para comenzar, no sin antes hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos una vez más, Señor, que nos bendiga, Señor, y a todos los que escuchen, Señor, esta enseñanza, que sea de provecho para su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, comenzamos. Soteriología. Dentro de soteriología vamos a ver algunas subdivisiones que explican este término. En la clase hoy vamos a ver lo que es la expiación. No sin antes ver primero el concepto de soteriología, es una palabra compuesta por sotería y logos. Sotería significa salvación y logos es estudio. Entonces la soteriología no es más que la doctrina que estudia la salvación. ¿Ok? Entonces vamos a ver que dentro de la soteriología vamos a estar estudiando la expiación, que no es más que con ella se detalla el significado de la muerte de Cristo, característica, el porqué, etc. La conversión, que es el momento en que un pecador se vuelve a Dios. La regeneración, que es el cambio interno que se produce a través del nuevo nacimiento. Y la justificación, que es la obra de Dios por la cual se le imputa la justicia de Cristo al creyente. Y la santificación, que es la obra de Dios por la cual Dios separa para sí al creyente y lo considera santo. En la clase de hoy vamos a ver la expiación. ¿Qué es la expiación? Para ver un poco este concepto tenemos que ver la condición del ser humano. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea inocentes, los crea santos, sin pecado, pero producto de la desobediencia del ser humano, cuando Dios le dice que los planta en el huerto del Edén, y le dice que pueden comer de todo, excepto, tienen un solo mandamiento negativo, o sea, decirle que prohibitivo, le prohíbe que se acerquen al árbol del conocimiento del bien y el mal, que no coman de su fruto. Y ellos van y desobedecen a Dios, y a causa de ellos se introduce entonces la muerte, la enfermedad, la destrucción, todas estas cosas desagradables, y se produce una brecha, una separación entre Dios y el hombre. ¿Okay? Entonces, uno de los significados de la palabra muerte, pues es separarse, la brecha, el aislarse, estar separado, y era uno de los castigos, el castigo que Dios le había dicho al ser humano como causa de desobedecerlo y pecar, comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ciertamente el día que pruebes de él, pues morirás. Es una muerte espiritual y una muerte física también. Ocurre inmediatamente esta muerte espiritual, y la física se va a manifestar tiempo posteriormente, un tiempo futuro, porque ya su cuerpo empieza a degenerarse y empieza entonces a envejecer con el tiempo y hasta que muere. Entonces, la condición del ser humano es terrible, porque de ahí en adelante todos, la Biblia dice que todos en Adán pecamos, quiere decir que todos, como Adán era la cabeza, pues representa a toda la humanidad, todos sus hijos, toda su descendencia, llevan en sí la ley del pecado y de la muerte, la cual habla en el libro de Romanos, capítulo 7, ahí donde Pablo hace una disertación sobre el conflicto interno que él tiene con su mente, quiere servir a Dios, pero encuentra una ley en sus miembros, le llama la ley del pecado y de la muerte, que lo lleva cautivo al pecado. Y ese es el gran problema del ser humano. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Ese es el gran problema. Nacimos en pecado, nacimos con naturaleza pecaminosa, y eso es lo que nos lleva al pecado. Entonces, luego vamos a ver cómo el valor extraordinario de la salvación de Dios, de la muerte y resurrección de Cristo, no es solamente que va a perdonar nuestros pecados, sino que cambia lo que somos, nos hace participantes de la naturaleza divina. Pero un poco para que entendamos lo que es la expiación y el por qué era necesario el sacrificio de Cristo, tenemos el estado del ser humano que está vendido al pecado, está bajo la ira de Dios,
es idólatra, vive para sí mismo, para su egolatría, es culpable del pecado, como tiene esa naturaleza, pues todo lo que hace es pecar. Aún las cosas buenas que nosotros hacemos, si no las hacemos para la gloria de Dios, pues se constituye justicia propia, orgullo, vanidad, y es altivez y es pecado. Entonces vemos que Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Aquí en Romanos 1 del 18 al 32, ahí está más la cita, no es hasta el 19, sino hasta el 32, nos habla de la culpabilidad del ser humano. Nos habla de la culpabilidad del ser humano. Cómo está vendido al pecado y cómo termina en lugar de adorar al Creador, termina adorando a las criaturas. Entonces la situación del ser humano es paupérrima, es terrible. Y por otro lado tenemos entonces a Dios, un Dios santo, pero al mismo tiempo un Dios misericordioso y compasivo. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Éxodo 34:6 nos dice que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, que se compadece el ser humano. Y por otro lado tenemos la santidad y justicia de Dios. Génesis 3:24 nos habla de cómo el ser humano, en la justicia de Dios, al pecar el ser humano, pues es expulsado, hay un castigo, es expulsado del huerto del Edén. Y Génesis 6 del 1 al 8 habla sobre la degradación del ser humano, cómo el pensamiento del ser humano de continuo el mal, cómo Dios se arrepiente de haberlos creado y dice: los voy a raer, los voy a destruir completamente, porque la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Entonces, ¿cómo reconciliar o cómo al mismo tiempo quede satisfecho la misericordia, el amor, la clemencia de Dios y la justicia y la santidad de Dios? Pues eso implicaba, no había otra variante, no había otra forma, como Cristo en el Getsemaní le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si hubiera otra forma, pero no había otra forma. Tenía que ser un sacrificio que expresara, al ser sacrificio de su Hijo amado, expresaba su gran amor, su gran compasión por la humanidad. Y al mismo tiempo, al cargar el Padre sobre el Hijo todo el pecado de la humanidad y castigarlo con su ira, satisfacía la santidad y la justicia de Dios. Entonces, de esa manera, a través del sacrificio de Cristo, se hace expiación por el pecado, hay una reconciliación, se vence esa brecha, y ese es el significado entonces de la palabra expiación: reconciliación, reparar la brecha, cubrir el pecado. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, esa brecha, se traza un puente, un camino a través del cual el hombre puede acercarse a Dios. Y bien dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero cuánto le costó al Padre, cuánto le costó al Hijo este tremendo sacrificio. Bendito sea el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento hay diversas ilustraciones que expresan lo que el Padre iba a hacer. El sacrificio que Dios le pide a Abraham, los corderos que en Levítico se tienen que sacrificar y derramar sangre para cubrir el pecado. En el mismo Génesis, cuando Dios cubre con pieles de animales la desnudez de Adán y Eva cuando pecan, pues obviamente si tú lo cubrió con pieles, pues tuvo que haber un sacrificio de un animal. Entonces, vamos a leer Juan 1:29. Juan 1:29. Dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los corderos que en el Antiguo Testamento se sacrificaban, pues eran un tipo del sacrificio que iba a hacer Cristo para quitar el pecado de la humanidad. Ahora, ese sacrificio tenía diversas características. Tenía que haber derramamiento de sangre, porque la sangre es la vida de la carne. Entonces, en estos pasajes, Génesis 9:9 y Deuteronomio
12:23 nos habla precisamente esta asociación entre la vida y la sangre. Entonces, para pagar el pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pues tenían que quitar la vida para que se pagara el pecado, y evidentemente si la vida es la sangre, la vida de la carne es la sangre, pues entonces tenía que haber derramamiento de sangre. Es una característica. Tenía que ser un sacrificio una vez para siempre. Los que se hacían en el Antiguo Testamento eran sacrificios temporales hasta que viniera el sacrificio eterno que iba a ser Cristo una vez para siempre. Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con su propia sangre una vez y para siempre. Fíjense aquí, es interesante que aquí Él derrama su sangre como cordero, pero Él mismo lleva su sangre al tabernáculo celestial y se le enseña ahí al Padre, hace expiación por los pecados de la humanidad. Entonces Él mismo es cordero y es sacerdote. ¿Ok? Un sacrificio de sí mismo, voluntario, como cordero y sacerdote. De un cordero sin mancha, 9:14. En este caso, Cristo, un hombre sin pecado, nació sin pecado y vivió sin pecado. Esa es la gran victoria de Cristo, que no venció al diablo como hombre, no lo venció como Dios, sino que lo venció como un hombre, como tú y como yo, pero sin pecar. Tenía que derrotar el imperio del diablo como un hombre. El primer Adán falló, el primer Adán perdió la batalla delante del diablo porque pecó. El segundo Adán, el cual es Cristo, vivió una vida santa, un cordero sin mancha que fue sacrificado por nosotros. Sin mancha, 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto es algo interesante. Aquí, como dice, que en el Antiguo Testamento los corderos, la sangre de los corderos no podía quitar, no podía limpiar las conciencias de obras muertas, pero la sangre de Cristo sí. No solamente perdona el pecado, sino que limpia la conciencia nuestra también. Qué maravilloso el sacrificio del Señor. Por otro lado, la expiación, el significado de la muerte de Cristo, tiene varios elementos que están relacionados con ello. Uno de ellos es la identificación. Gálatas 3:13 nos habla de la identificación de Cristo, cómo Él se identifica con la humanidad, cómo se hace pecador sin serlo, cómo se hace maldito sin serlo. Vamos a ver Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Él se identifica con nosotros, se hace el maldito, bendito es el nombre de Jesús, sin serlo. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como él se hizo pecado para salvarnos a nosotros. Se identificó con la humanidad, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más? Tenemos la sustitución, cómo él ocupa nuestro lugar. Ahí nos viene a memoria el sacrificio, por ejemplo, que hace cuando Dios le dice a Abraham en el Antiguo Testamento que entregue a su hijo en sacrificio, y Abraham va para hacerlo en obediencia, y el hijo, cuando van a subir ahí al monte Moriah, le dice, Señor, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y él le dice, Jehová proveerá. Y cuando están ahí arriba, que va a bajar su brazo con el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dice, detente. Y dice, mirando, vio ahí que estaba trabado en una zarza, había un animal, un cordero allí, y entonces lo toma, y ese es el que lo sacrifica. Ese animal viene a sustituir a su hijo que iba
a morir, fue sustituido por ese cordero. Entonces, asimismo, Cristo nos sustituyó a nosotros en la cruz. Lo que debíamos de estar en la cruz muriendo somos nosotros. Vamos a ver Mateo 27:46. Mateo 27:46, ¿cómo nos dice? Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese es como Él allí ocupa nuestro lugar y el Padre carga todo el pecado del mundo, de todos los seres humanos en Él, y el Padre tiene que entonces separarse de Él, alejarse de Él, porque Él está cargando todo el pecado de la humanidad. Entonces Él está sustituyendo al ser humano allí en la cruz del Calvario. ¿Ok? Vamos a ver Isaías 53, 5 al 6. Isaías 53, 5 al 6. Dice así, mas Él, vamos a leer un poquito más desde arriba, dice desde el 2, dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, hablando de Cristo. No hay parecer en Él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, fíjense cómo Él carga, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Él es el sacrificio sustituto, donde Él, siendo justo y bueno, recibe todo lo malo para que nosotros, siendo malos, recibamos todo lo bueno si creemos en su sacrificio. Por eso Él es un sacrificio sustitutivo, bendito sea el nombre de Jesús. Hay varios elementos aquí en Isaías que se ven presentes. Él es dejado solo para que recibamos nosotros compañía. Él recibe azote para que recibamos sanidad. Él es castigado allí para que recibamos nosotros paz. Él es dejado solo para que nosotros recibamos compañía de Dios. Él es rechazado para que nosotros recibamos aceptación. Él recibe muerte para que recibamos vida. Él recibe todos los pecados para que nosotros seamos perdonados. Es un sacrificio sustitutivo. Evidentemente todo esto nosotros tenemos que creerlo por la fe para que poder experimentarlo y recibirlo sobre nuestra vida. Mateo 20:28, para completar. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Entonces ahí lo vemos, cómo fue un sacrificio sustitutivo. La redención tiene que ver con una palabra, con el Redentor, el Goel en hebreo. Eso nos recuerda la historia de Ruth, donde Boaz es el pariente cercano, el Goel, el Redentor, el pariente más cercano, que podría comprar de regreso las pertenencias de la familia que se habían perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en caso de esclavitud también, podía redimirlo, podía comprarlo, podía traerlo de regreso, y para eso pagaba un precio. Cristo es nuestro pariente más cercano, que nos compró, y nos compró a precio de sangre, porque nosotros habíamos sido vendidos al diablo por medio del pecado. Al Adán y Eva haber pecado, pues cayó el hombre, bendito sea el nombre de Jesús, y el imperio del diablo entonces sobre el hombre. Pero Dios nos rescata a precio de sangre por medio de la sangre de su Hijo. Entonces Jesucristo es nuestro Redentor, el Goel, nuestro pariente más cercano. Levíticos 25 nos habla un poco de esto. Levíticos dice,
Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, el Goel, el Redentor, vendrá y rescatará lo que de su hermano hubiere vendido. ¿Verdad? Lo que le comentaba. Ruth 4, 3 al 6. Ruth 4 del 3 al 6 dice: luego dijo el pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Bueno, ahí la contienda avanza un poquito más. Al final, el que redime es vos y no este pariente que está hablando aquí, pero habla sobre la función del Redentor de recuperar de regreso una pertenencia que, en este caso las tierras que le pertenecían a esta familia y que habían sido perdidas, pues recuperarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Y solo podía ser el Redentor. Cristo es nuestro pariente cercano, se hizo hombre, bendito sea el nombre de Jesús, y nos redimió, nos compró, pero a un precio muy alto, el precio de su sangre, su vida. Primera Timoteo 2 del 5 al 6 nos habla de esto. Primera Timoteo 2 del 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este mediador, este redentor, pues no hay otro que no sea Jesucristo. Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio en rescate, su propio precio, su vida fue el precio que pagó, ¿verdad? Bien, seguimos entonces con otro elemento que es la propiciación. La propiciación nos habla, bendito sea el nombre de Jesús, de cómo la ira de Dios tenía que ser satisfecha, tenía que ser quitada, tenía que satisfacerse esto para que hubiera paz entre Dios y los hombres. Entonces Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, para que hubiera una reconciliación, hubiera una paz entre Dios y los hombres, y la ira de Dios, el castigo de Dios fuera quitado. Entonces vamos a ver Romanos 3:25, nos habla sobre esto. Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos pecados pasados son pasados por alto por medio del sacrificio de Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2 nos habla de ello también. Dice: y Él, o sea, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, aquí vemos cómo el sacrificio de Cristo tiene fuerza, potencial, tiene poder para cubrir a todos los seres humanos, pero no es de todos la salvación, no todos aceptan a Cristo, es por medio de la fe que podemos nosotros recibir a Cristo. Entonces se hace manifiesta la salvación en el ser humano. Ok, nos falta acá Hebreos 2:17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, parientes cercanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, aquí es donde se ve cómo él es nuestro pariente cercano, nuestro Goel, nuestro Redentor. Y por último, la reconciliación, que habla de volver, bendito sea el nombre de Jesús, de restaurar el vínculo, la comunión nuevamente entre Dios y el ser humano. Acercarnos, hacernos cercanos. Romanos 5:10. Romanos 5:10, ya no somos enemigos, sino que ahora somos hijos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos
por su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ya hemos sido por la muerte de Cristo reconciliados. Ya no somos enemigos, ahora somos hijos, somos de la familia de Dios. Colosenses 1, 20 al 21. Dice, Colosenses 1, 20 al 21. Colosenses 1, 20 al 21. Dice, y por medio de él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, aquí están todos los elementos de la expiación, que es uno de los elementos de la salvación, y es importante que nosotros lo conozcamos. Fíjense cómo la perfección de Dios, cómo Dios incluyó todas estas cosas en su obra perfecta, la muerte y resurrección de Cristo, y se identificó con nosotros, se hizo pecador, se hizo maldito, ocupó nuestro lugar, nos compró, bendito sea el nombre de Jesús, satisfizo la ira de Dios y nos reconcilió cuando éramos enemigos con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso la obra de Dios. Por último, como tarea, le dejo aquí que encuentre en otras porciones de la Biblia en la que hable o se vea reflejado la identificación, la sustitución, redención, propiciación y reconciliación que hizo Cristo. Estos pueden ser porciones del Nuevo Testamento, algunos del Antiguo Testamento, pueden ser tipos, simbolismos, etcétera, que expresen esta misma idea y exprese por medio de un ejemplo de la vida cotidiana algún aspecto del sacrificio de Cristo estudiado en clase. O sea, por medio de alguna historia, algo que le haya pasado, o algo puede ser incluso ficticio, que usted pueda representar algunos de estos elementos que estudiamos en la clase de hoy. Bueno, Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.